Muy bien, mis hermanos, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo la escribió desde la prisión, al igual que la primera, y es importante para nosotros ver en este texto, en este libro completo, el testimonio, el testamento que deja Pablo. Quizás en los primeros versículos no se nota quizás mucho la intención o el propósito, pero cuando leemos el capítulo 4, ya finalizando, el apóstol Pablo da una declaración que sin duda es muy famosa, muy conocida, cuando él dice: he peleado la buena batalla, he guardado, y así sucesivamente. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo allí? Ya yo estoy listo para que el Señor me lleve consigo. De manera que no solamente se entiende que es el último de los escritos de Pablo, sino que también él ya expresa en la carta de que estaba totalmente dispuesto y sabía lo que le esperaba. La tradición pues establece que el apóstol Pablo murió decapitado. Y ustedes saben, según la historia, que hubo un gran incendio en Roma que se le culpó a los cristianos de haber hecho tal cosa. Aunque por otro lado existían rumores que el mismo emperador Nerón había provocado esto para, diríamos, intensificar aún más la persecución a los cristianos. Y estamos hablando que ya para el año 68 es que se entiende que Nerón había muerto, por lo que esta carta pudo haber sido escrita entre 66 y 67 después de Cristo. Quizás usted dirá, ¿y por qué Pablo le tiene que escribir una segunda carta? Ustedes no encuentran una segunda carta a los Efesios, por lo menos en el canon que tenemos registrado. Usted no encuentra una segunda a Filipenses. No todas tenían una segunda, como le llamamos. Por eso es que cuando vamos a leer la segunda carta o segundo libro que se le escribe a un personaje de la Biblia, tenemos que poner énfasis. ¿Cuál fue la intención de Pablo entonces volver a escribir? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Pablo tenía que nuevamente escribirle a Timoteo? Nosotros vimos en los primeros sermones de la primera carta donde el apóstol Pablo pone a Timoteo, le da claras instrucciones sobre cómo debía comportarse, conducirse cada quien en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y por eso él da requisitos a diáconos, da requisitos a obispos. Por eso él habla de listas que había que tener para los más necesitados. Por eso el apóstol Pablo habla de ciertas herejías y apartar a aquellos, de manera que toda la primera carta a Timoteo da una serie de instrucciones ahora a Timoteo ya como líder, como pastor encargado en esa obra. Sin embargo, ahora, como Pablo ya está llegando a sus últimas, me gustaría otra vez recordarles esas palabras que él le dijo a Timoteo, que cuando lleguemos a este capítulo lo estaremos profundizando aún más. Miren lo que él dice en el versículo 9: procura venir pronto a verme. Eso expresa cómo se sentía Pablo al momento de escribir esta carta. Y él lo dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. También dice: toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Ustedes supieron y ya sabemos lo que había sucedido con Pablo y Bernabé con relación a Marcos. Pero en esta ocasión Pablo dice que le es útil. También dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Y él le comienza a abrir su corazón al final del libro a Timoteo. Él deseaba verlo, él deseaba tener contacto con Timoteo. Y no solamente le dice: ven, tráeme tales cosas, sino que también llévame o trae contigo a Marcos. Pablo estaba en un momento de mucha necesidad. Y Pablo por eso
ya cuando veamos el contexto de todo esto, él dice, ya yo estoy para ser sacrificado, el versículo 6 del capítulo 4, y el tiempo de mi partida está cercano. De manera que todo lo que estamos diciendo por el momento del contexto en el que se escribe esto, nos dice claramente que Pablo estaba viviendo sus últimos momentos en la tierra. Luego de haber agotado un ministerio exitoso por la gracia y misericordia del Señor, ahora Pablo dice que le han abandonado muchos. Pero él no iba a partir de esta tierra sin escribirle nuevamente a su hijo amado, a su real hijo en la fe. Y por eso ahora viene el versículo 1, Pablo a decir lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Hermanos, Pablo nunca olvidó que recibió de Dios algo tan especial que de lo que usted y yo también debemos de reflexionar. Todo lo que usted es, todo lo que usted ha podido desarrollar, su ministerio, el único que merece la gloria es el Señor. A veces uno escucha creyentes hablar de sus ministerios, hablar de sus dones, hablar de sus talentos de manera individual, excluyendo a Dios de la ecuación. Sin embargo, Pablo, cada vez que tenía que hablar de lo que él es por causa de Cristo, dice, por la voluntad de Dios. O sea, si Dios no hubiese querido que él fuera apóstol, lo hubiese desechado y hubiese llamado a otra persona. Hubiese sido otro. De manera que en muchas ocasiones Pablo tiene que decir esta expresión, por voluntad de Dios. Y me gusta mucho esa expresión cuando él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. El apóstol Pablo podía decir con toda propiedad, todo esto, lo que yo soy, se lo debo a él, por la voluntad de Dios. Y dice más, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. O sea, Pablo no solamente está refiriendo lo que él es al dador, sino que también ahora, a medida que se acercaba, como acabé de mencionar, la hora de su muerte, él estaba experimentando una satisfacción en su interior más profundo a raíz de esa esperanza de vida eterna que se hacía cada vez más preciosa en él, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Qué bueno es Pablo en el momento que está viviendo recordar, pensar, reflexionar sobre esa esperanza de vida. O sea, el emperador romano, en este caso, podía quitarle la vida físicamente, pero no arrebatarle esa paz, ese gozo que podía saber él y experimentar a raíz de que su vida, su recompensa eterna es segura. Hermanos, el enemigo puede quitarnos muchas cosas, pero no lo más importante, pero no la salvación, pero no esa esperanza de vida. A veces ustedes escuchan creyentes que hablan como que si Satanás le robó la salvación, hermanos. Eso es imposible, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. De manera que lo que Dios prometió para usted no es algo que Dios te lo quitó o que Dios dejó que el enemigo te arrebató. No, hermanos, bajo ninguna circunstancia caigamos en ese error, porque lo que Dios da, el enemigo ni nadie lo puede quitar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, peligro, hambre, espada. ¿Y sabes qué? Él se va más de lo temporal o de lo físico aquí y se va a las huestes espirituales. ¿Sabe lo que dice? Ni principado, ni dominio, incluye a Satanás ahí, que él está incluido ahí. Él no le puede robar ese amor de Dios que es en Cristo Jesús. De manera, hermanos, que el apóstol Pablo podía, aún en ese momento donde él veía su muerte, decir, según la promesa de la vida, que nada más y nada menos es en Cristo Jesús, en más nadie. Esa es la frase quizás de Pablo favorita o su lema en muchas de sus cartas. En Cristo Jesús, en el Señor.
Pablo no se desligaba de esto. Y ahora dice a su destinatario, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Una salutación propia que hace el apóstol Pablo y que en otras cartas encontramos precisamente esos elementos. Ya sabemos que gracia y paz, y más que la iglesia compuesta de gentiles, judíos, pero también aquí se añade misericordia. Alguien dijo en una ocasión, hablando de la misericordia, dice que la bondad autónoma, espontánea de Dios, que le lleva a actuar compasiva y tiernamente hacia los desventurados y angustiados. Pablo también le está expresando a Timoteo que estas cosas de Dios estén en Timoteo. Una bendición, un saludo para iniciar su carta. Es lo propio de las cartas del apóstol Pablo. Y miren lo que dice en el versículo 3. Aquí viene el punto. Doy gracias a Dios. ¿A quién da gracia a él? A Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. Hermanos, el apóstol Pablo, quizás esto puede entrar en contradicción en este momento, porque nosotros sabemos que el apóstol Pablo persiguió a la iglesia. ¿Cómo podía él tener limpia conciencia si desde antes encontramos al apóstol Pablo haciendo fechorías, haciendo muchísimas cosas, que ahora está predicando a Cristo? Amén. Pero él dice que sirvo con limpia conciencia desde mis mayores, desde mis antepasados. Él se va más atrás. Y Pablo está recordando precisamente cómo él, a pesar de todo, lo hacía, todo lo que él hacía y el servicio a Dios, él lo hacía con una conciencia limpia de que estaba agradando a Dios. Por ahora dice, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Doy gracias a Dios, hace ese paréntesis, y luego dice, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Ya las oraciones de Pablo para ese momento, él tenía que traer a la memoria personas como Timoteo. El apóstol Pablo, cuando recordaba a Timoteo, podía decir con toda propiedad y pensar a sí mismo que Timoteo no era más y nada menos que su verdadero hijo en la fe. Cuando estamos pasando por momentos de aflicciones, a veces Dios nos trae a la mente personas que fueron y que siempre han sido de bendición a nuestras vidas. Ese ejercicio que hace el apóstol Pablo, acordándose cada día en sus oraciones de Timoteo, refleja nada más y nada menos que el amor que sentía por él. Hermanos, eso es agradable cuando alguien te dice, yo me acuerdo de ti. Eso es agradable cuando alguien hace memoria de ti en sus oraciones. Porque una muestra de amor al prójimo, ¿sabe qué es? Orar por él. Y Pablo oraba por todos, pero también él dice, yo cada día me acuerdo de ti en mis oraciones. Qué bueno sería si imitáramos esto de Pablo. Hay personas que quizás usted nunca ha orado por ellos. Hay hermanos quizás de nuestra iglesia que usted nunca ha orado por ellos. Pídale a Dios que le recuerde, hermanos, ore por ellos en sus oraciones. Porque no es solamente orar por nosotros. Pablo podía decir, no, yo no voy a orar por más nadie. Oren por mí para que Dios me dé fuerza para cuando me corte la cabeza, yo no decir, guay. No, Pablo ya no estaba pensando tanto en sí. Pablo estaba recordando a esos hombres, y en el caso de Timoteo, que fue de bendición a su vida.
Dice más, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Aquí hay varias preguntas que se desprenden del mismo texto. Pablo deseaba verlo y dice allí que se acordaba de sus lágrimas. Algunos dicen que Timoteo era un llorón. Algunos dicen que Timoteo se había acobardado en la fe. Algunos dicen muchas cosas de Timoteo. Pero muchos entienden, de acuerdo con Hechos capítulo 20, que Pablo está recordando esa famosa despedida en Mileto de personas que no iban a ver más su rostro. Y así mismo pasó con Timoteo cuando tuvo que separarse de Pablo. Hermano, las separaciones de seres queridos, como el caso de Timoteo, que fue el apóstol Pablo que lo llevó, lo entrenó, lo preparó, lo llevó hasta el final. Ahora está Timoteo con una responsabilidad muy grande, por cierto. Pablo está llegando a sus últimas, y yo estoy seguro que Timoteo también, al igual que Pablo, dice que deseaba verlo. Timoteo quizás aún más deseaba ver a Pablo. Pero Pablo dice, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pablo está viendo a Timoteo, un hombre que así como él había servido a Dios con una conciencia limpia, con una conciencia pura. Si hay alguien del que Pablo podía recomendar o al que Pablo podía expresar lo que está diciendo aquí, se llama Timoteo. Y él dice, para llenarme de gozo. ¿Había perdido el gozo el apóstol Pablo? El famoso gozo que dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Había perdido el gozo Pablo? Dice, para llenarme de gozo. El apóstol Pablo está expresando lo propio de alguien que está llegando a sus últimas. Pero hermanos, cuando usted escucha a alguien que es de fortaleza a su corazón, de estímulo, sin duda alguna, usted se llena de gozo. Y más en el momento en el que Pablo dice ya al final que muchos lo habían abandonado. No hay algo más terrible que usted pasar por momentos difíciles. Cuando más necesita a las personas, de repente dice que todos me han abandonado. Y Pablo dice, yo tengo aquí a Lucas conmigo, ¿cierto? Pero yo también deseo verte. Al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Qué interesante, hermanos, cómo el apóstol Pablo expresa estas palabras tan hermosas hacia Timoteo. Y dice más, trayendo a la memoria la fe no fingida, versículo 5, que hay en ti. ¿Qué le producía gozo a Pablo? Esas cosas. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y como dice aquí, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y vuelve y reafirma, y estoy seguro que en ti también. Un texto muy importante para hablar de lo que tiene que ver con el legado familiar. ¿Un legado de qué? De fe. Pero no de fe no fingida. Porque hay personas que creen que quizás creyentes le han dejado un legado de fe a sus hijos. Posiblemente hayan dejado un legado de supersticiones, un legado de fe en otra cosa. Fe en sí mismo, ¿verdad? Quizás le hayan dejado un legado en fe en la gente, pero Timoteo pudo expresar y vivir una fe genuina, no fingida, al igual que primero con su abuela, luego con su madre Eunice y luego con él. Muchos entienden
que para este momento el padre de Timoteo había muerto. Y además, aparte de eso, como nos dice la Biblia en el libro de los Hechos, su padre era griego. Y posiblemente había una diferencia entre el Dios que adoraba a su madre y el Dios que adoraba a su padre. Pero qué bueno que Timoteo siguió esos caminos. Qué bueno que Timoteo siguió la fe, porque cuando Pablo llegó a Listra, a Derbe y esos alrededores, dice que todos daban buen testimonio de Timoteo. De manera que no era una fe como algunos dicen, yo tengo una fe que Dios me la bendiga. No, hermanos, eso era una fe no fingida, eso era una fe verdadera, eso era una fe que se manifestó en su abuela, luego en su madre y también en él. Eso es lo mejor, el mejor legado que se le puede dar o dejar a un hijo o una hija es el legado de una fe no fingida en Cristo Jesús. Procuremos eso. A veces nos afanamos tanto con dejar otros legados que no vienen al caso. Procure dejar el verdadero legado que permanece para siempre. El apóstol Pablo estaba persuadido de la legitimidad de la consagración de Timoteo y de que era una persona idónea para su misión antes de que fuera ordenado. Y ahora le está dando un consejo. Luego que él le da ese preámbulo de estímulo, de motivación, recordándole cosas muy importantes en su vida, él le dice, por lo cual, en virtud de que esa fe no fingida permanece en ti, en virtud de todo esto, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y aquí el apóstol Pablo, una vez más, tiene que reiterarle a Timoteo la importancia de él cumplir el propósito para el cual Dios lo había ordenado. Que en el momento en que el apóstol Pablo lo encomienda junto con los demás, la gracia que le fue dada a Timoteo para servir en el ministerio, porque él le dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 14, no descuides el don que hay en ti. Y ahora le está diciendo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo está hablando de esa consagración de Timoteo, esa gracia especial que se le había dado para el ministerio, en ese momento especial. Ustedes saben que hay personas que desde que escuchan fuego ya entienden otra cosa. Y a veces personas creen que avivar el fuego es, hermano, usted está muy pasivo en la iglesia. Usted tiene que moverse. Así no es. Aviva el fuego del don que hay en ti. Ponte a brincar y a saltar. No es eso, hermanos. Aquí se está hablando de la consagración a Timoteo, de ese momento especial donde todos daban buen testimonio, daban fe de que Dios haría grandes cosas a través de este hombre. Pablo le está recordando y le está diciendo, mira, no te dejes amedrentar. Más adelante le va a decir, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Toda esta carta completa es un estímulo, una motivación a Timoteo a seguir fiel al Señor como lo ha hecho hasta ahora. A veces pensamos que pero yo soy fiel al Señor, sí, pero aún los fieles necesitan seguir motivados a mantenerse fieles. Decimos, no, los que no están fieles hay que agarrarlo, no, es cierto, hay que hacerlo. Pero aún los que permanecen fieles, hay que exhortarlo a que se mantengan cada vez más fiel. Como le dijo el Señor a esa famosa iglesia de Esmirna, sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, la corona de justicia, la corona que Dios ha prometido a los que le sirven de verdad. Pablo le está diciendo a Timoteo, avivas el fuego del don
de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otro versículo famoso. Hermanos, esto es para valientes. Servir a Dios, vivir para Dios, la vida cristiana plantea un gran reto en todo el sentido de la palabra. Y Timoteo estaba en una encrucijada, estaba en una situación muy diferente que cuando estaba con Pablo ahí mano a mano. Cualquier cosa, aquí está Pablo. Pablo, mira, ahora están separados y Timoteo tiene que enfrentar un grupo de personas diciendo cosas diferentes. Y quizás otros lo tenían en poco, al menos ninguno tenga en poco tu juventud, tiene que decirle la primera carta. Timoteo tuvo que enfrentar muchos retos allí. Y ahora, más tiempo después, Pablo tiene que decirle: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Tienes que reanimarte para la obra, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Un ejemplo notable de esto es el mismo Pablo, nuestro Señor Jesucristo, de lo que Dios produce en el hombre a través de su Espíritu Santo. Ejercer la obra del Señor representa para nosotros un reto que debe ser asumido con valentía, que solamente Dios la da. Hermanos, cuando usted encuentra a Pedro y a Juan planteársele en medio de una persecución a esas personas y decirle: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ese es un claro ejemplo de personas que Dios le había dado ese poder, esa gracia para poder llevar a cabo su obra. Lo cierto es que Dios no da una cosa por otra. Dios te da ese poder, ese amor, pero también te da el dominio propio. Porque ustedes ven personas que dicen: no, Dios me ha dado un poder que yo no lo puedo controlar. Qué bueno que habla también del dominio propio. Yo recuerdo una vez una persona que tenía supuestamente la gracia de impartirle la risa a las personas, el don de la risa. Y cuando él se acercaba a las personas, solamente le topaba y se le daba un ataque de risa. Hace mucho había hablado de esto acá. Hermanos, todos los dones, todo lo que Dios nos da, nada de lo que usted puede imaginarse debe estar desligada del dominio propio. No, que yo no puedo, es que Dios me ha dado un poder para hacer. No. Dios también da dominio propio, templanza, porque no vivimos según las emociones. Y ese poder que Dios nos da es un poder para llevar a cabo el propósito por el cual Dios nos ha comisionado. Dios nos ha encargado tal obra, tal ministerio. Y por eso es que Pablo le está hablando de su vida ministerial. Pablo no le está hablando de otra cosa. Pablo no le está cambiando de tema. Pablo no le está diciendo ahora: Timoteo, ponte a brincar y a saltar y tú verás que en el nombre de Jesús. No. Pablo le está diciendo a Timoteo: no descuides otra vez el don que hay en ti. Él le está diciendo: aviva ese fuego del don que Dios te ha dado. Porque el mismo Dios que está en ti no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Evangelio, hermanos, hacer la obra de Cristo conlleva que nosotros hagamos sacrificios, conlleva que nosotros tengamos que asumir ciertas cosas, pero qué bueno que es Dios que nos da la capacidad. No solamente nos envía, no solamente nos manda, sino que nos capacita. Y eso es lo que dice Pablo. Dios te ha capacitado, entonces aprovecha ese recurso que Dios te ha dado. Benefíciate de esa gracia, de ese poder, y no te dejes amedrentar por lo que estás pasando, por lo que estás viviendo. Y aún más, versículo 8, por tanto, otra vez, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor.
no te avergüences. Anímate para la obra, pero no te avergüences. Es importante esto, hermanos, porque en el tiempo que se estaba viviendo de persecución, lo más propio es decir, yo no conozco a Pablo, es decir, no, ya yo no sigo esto. De hecho, la Biblia, o más bien la tradición, dice que Timoteo murió al denunciar un festejo pagano, apedreado. Eso dice la tradición. O sea que si fuera cierto, pudiéramos decir que Timoteo se mantuvo hasta el final como una persona que no se avergüenza del Evangelio. Y Pablo reitera mucho esto de no avergonzarse. Más adelante le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué. ¿De qué? Avergonzarse. Pablo tiene que reiterar esto, porque avergonzarse del Evangelio no es más que ser una vergüenza para el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. No importa si usted lo niega o no, como quiera, Dios seguirá salvando vidas. Y si no lo hace por medio de usted, lo hace por el medio que Él quiera. De manera que no es que yo me avergoncé del Evangelio, que yo negué. Esos son problemas suyos, porque la gracia de Dios va más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Que hay muchos que se avergüenzan hoy día, tendrán su responsabilidad delante de Dios. Pero en cuanto a nosotros, en cuanto allí, como le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice allí, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Para los gentiles, Pablo dice a los corintios, era locura, era tropezadero. Para nosotros es poder de Dios. Hermanos, el Evangelio, cuando usted predica el Evangelio a una persona, yo he escuchado que dicen, no, que ya no vale la pena, porque mira, por más que uno le predica a la gente, y por más que esto, la gente está en otra cosa. El Evangelio sigue siendo poder de Dios, hermanos. El Evangelio no es como usted lo cree. El Evangelio da fruto en aquello que Dios quiere que dé fruto. Por eso predique a todo el mundo, a toda criatura, porque el que es de Dios recibirá esa palabra para salvación. De manera que no se preocupe mucho, porque si no, que mira que la gente predique a tiempo y fuera de tiempo, pero la obra la hace el Señor. No nos avergoncemos del Evangelio nunca, porque no se trata de nosotros el Evangelio, se trata de Cristo Jesús. Demos testimonio en el trabajo, en la universidad, en la calle, donde sea. Y Pablo dice, ni tampoco de mí, no te avergüences de mí. Timoteo podía decir muchas cosas. Pablo, que me enseñó tantas cosas, tantas vivencias juntos, y mira cómo está allí. Quizás humanamente hablando, ¿no? Pudiera decir, pero mira cómo va a ser su final. Timoteo también podía sentir esa nostalgia de pensar de que su líder estaba ya dispuesto a la muerte. Oh, hermanos, aprendamos a valorar a aquellos que, aunque estén padeciendo, lo hacen por causa del Señor. No es cuestión de que si Pablo está preso y que fue un gran líder y que mira lo que le va a pasar. Es que cada uno de nosotros no sabe de qué manera va a terminar su vida. Pero en cualquiera que sea la forma, glorifiquemos a Dios. Hay cristianos que están presos hoy día. Yo tengo que avergonzarme de ellos y decirme, no, hermanos, Dios quiso que estuvieran presos. Dios quiso que quizás mueran en la cárcel. Pero el Evangelio sigue siendo poder de Dios, porque Dios se glorifica. A veces después de la muerte de alguien, eso da fruto y muchas personas vienen al conocimiento del Señor, aún con eso. Y dice más, versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Ese es el llamamiento de Dios.
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Yo no sé cuál es el versículo que usted ve como un paralelo allí, pero hay muchos. No por obras, para que nadie se gloríe. Aquí Pablo está reiterando una vez más que esa gracia que le fue dada, que esa salvación eterna, no es fruto de habilidades o destrezas del hombre, es fruto del propósito suyo. Usted anotó eso allí, sino según el propósito suyo, Dios toma la iniciativa. Cuando Pablo habla de llamamiento santo, cuando Pablo habla de que nos salvó, cuando habla de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes, ¿sabe qué pone allí? Según el propósito suyo, el propósito de Dios. De manera, hermanos, que usted y yo, todo lo que tenemos es parte de lo que en su gracia y en su misericordia Dios quiso que tuviéramos hoy día. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los textos donde la expresión aparición se refiere a la primera venida aquí. Porque en otros textos, cuando se habla de aparición, se refiere a la segunda. Y aquí dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Alguien pudiera decir, bueno, pues ya Jesucristo vino. No, dice allí, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Oigan qué interesante esto, porque el propósito de Dios y su gracia se revelaron ahora claramente en Jesucristo. Hermanos, imagínense usted ahora que ese miedo, que ese temor que había por causa de la muerte, pero que ahora en Cristo Jesús, como dice Pablo en Corintios, 1 Corintios 15, sorbida es la muerte en victoria, hablando de su resurrección. Lo que Jesucristo hizo fue tan trascendental que dice allí, quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hermanos, solamente Dios tiene el poder de hacer cosas como esa. Porque el hombre fue sujeto al poder de la muerte por causa del pecado, por causa de la maldad. Pero el Señor soberano, el único que puede hacer eso es el Señor, quitó la muerte y sacó a la luz la vida. ¿Y dónde está nuestra esperanza? ¿Por qué podemos creer en eso? ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. Si no hubiese sido así, hermanos, si Jesucristo no hubiese resucitado, este versículo fuera sin sentido. ¿Cómo que quitó la muerte y sacó a la luz la vida si Él murió y no resucitó? Lo que le da valor a esto es que nuestro Señor Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. Glorifiquemos al Señor, porque ¿a qué le tiene miedo la gente? A la muerte. Pero nuestra vida aquí no termina con la muerte. La muerte es el último capítulo de este tiempo, pero el primero de la eternidad, porque siempre estaremos con el Señor. Usted y yo. Palabra fiel es esta. Pablo tiene que reiterarlo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, dice Juan. Dice Pablo, si sufrimos, reinaremos con Él. Jesucristo mismo dijo, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Solamente alguien que pueda quitar la muerte y traer la vida puede decir que puede recibir vida o tener vida en el Señor. Versículo 11, ¿qué dice?
del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pablo presenta la famosa tríada o triple concepto que constituye la forma en que él entendía su misión ministerial. Lo conocemos mucho como el apóstol Pablo, pero él mismo ahora se describe y dice: fui constituido predicador, apóstol y maestro. 3 funciones que desempeñó el apóstol Pablo. Porque Pablo, como apóstol, que lo que significa es enviado, y obviamente ese es un término que se aplicaba mucho a esos, en el caso de Pablo como misionero de la iglesia, él no era de los 12. Recuerden que los 12 fue un grupo específico. El apostolado de Pablo fue algo distinto, o sea, fue Dios que obró en él y le dio ese apostolado. Aunque él tuvo contacto con algunos de los apóstoles, pero él nunca se presenta como parte de los 12. Por eso él siempre habla apóstol de Jesucristo, porque se lo debe a él, por la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo fue enviado, y ya ustedes saben que llenó todo el imperio de la palabra. Hasta en la cárcel predicó y muchos se convirtieron. Pero él fue predicador. ¿Para qué fue enviado, comisionado? Para predicar el evangelio. No es como los que se envían solo y se van y ya. No. Pablo fue predicador del evangelio, pero también maestro de los gentiles. Pablo tuvo que enseñar, tuvo que confirmar en la fe, tuvo que escribir cartas. Imagínense todo esto que escribió Pablo. El ministerio del apóstol Pablo, hermano, yo no sé si usted ha visto la trascendencia, pero a Pablo Dios le dio una gracia muy especial. Hermanos, usted sabe lo que escribir 13 cartas del Nuevo Testamento, y algunos entienden que escribió Hebreos, que hubiese sido 14 en caso de 13 cartas de 27. Eso es mucho, hermano. Casi la mayor parte de la doctrina de la gracia, de la justificación por la fe, están en los escritos del apóstol Pablo. Las ordenanzas de la iglesia, el orden, imagínense, lea primero a los Corintios y usted verá demasiado. El apóstol Pablo tuvo esa gracia. Por eso el Señor, como veíamos en una ocasión meditando en un estudio bíblico, el Señor tuvo que decirle: bástate mi gracia. Él le había rogado 3 veces por el aguijón en la carne. El Señor le dijo: no, yo te lo voy a dejar ahí, para que no me enaltezca, dice Pablo, sobremanera. Usted ven creyente que quiere más. Dame más, Señor, dame más. Dios sabe por qué te tiene allí, como dicen por ahí, a soga corta, según su voluntad, porque Él conoce tu corazón. La bendición de uno no va a ser la bendición tuya, o la bendición del otro igual, viceversa. Dale gloria a Dios por lo que tiene y sírvele con limpia conciencia. Pero no estemos enfrascados en eso, que Dios bendijo a fulano y a mí no, y que Dios, olvidémonos de eso, hermanos, porque Dios conoce nuestros corazones, y a cada uno de nosotros Él nos prueba y nos bendice en el tiempo que Él quiera y como Él quiera. Preocúpate más bien por agradar a Dios y entender el concepto del propósito por el cual estás aquí. Pablo decía o dijo: yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Lo resume. Ahora yo pregunto, ¿cómo puedes describir tu misión aquí en la tierra? ¿Para qué Dios te tiene aquí? ¿Lo entiendes así como Pablo? ¿Para qué fuiste constituido, constituida? ¿Lo entiendes bien? Porque posiblemente, si no lo entendemos, estamos haciendo otras cosas y estamos perdiendo el tiempo en esta tierra. Descubra, pídale a Dios sabiduría, pero no podemos quedarnos estáticos. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios nos ha dado de su poder, de su amor, de su gracia especial,
para llevar a cabo el propósito por el cual Él nos ha dejado en la tierra. Y hermanos, seguimos arribando, versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Pablo no solamente le dice a Timoteo, no te avergüences. Él no solamente le dice, no te avergüences, sino que también le dice, yo no me avergüenzo. Él tenía la calidad espiritual, moral para decir esto. No me avergüenzo. Y lo demostró en la cárcel. Estando allí en la cárcel, siguió hablando de Cristo. No se avergonzó aunque estaba preso. Nunca dijo, Señor, sácame de esta cárcel, si es su voluntad. Pablo dijo a los romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Va a ser su efecto el evangelio. Ahora bien, aquí da otra razón por la cual él no se avergüenza del evangelio. Dice, porque yo sé a quién he creído. Hermanos, si usted sabe realmente a quién ha creído, no hay lugar, no hay razón para avergonzarse del evangelio. Y eso es un fruto o un resultado claro propio de aquel que no sabe en quién ha creído. Cuando usted ven personas que viven hablando del evangelio, que ellos abrigaron en un momento determinado y que ahora pudiera darse a notar que no saben ni a quién han creído o estén creyendo a otra cosa. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo se enfrentaba al desprecio de un imperio que lo trataba como un criminal. Por esa confianza que él tenía de que su causa estaba en las mejores manos, de que su depósito, lo que le había entregado a Dios de todo su ministerio, de toda su vida, una larga vida entregada a Cristo, aunque me traten como un criminal, aunque me traten como lo que sea y muera y tenga que ser sacrificado, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo se está refiriendo a lo que él le ha depositado a Dios. Hermanos, todo lo que usted hace para Dios no es de balde. El Señor recompensará a cada uno según su obra. Y aunque no recibamos nada en esta tierra, en lo material, no se preocupe, que Dios dará según su gracia a cada uno en aquel día. De manera que Pablo estaba seguro de que nada de lo que él tenía o había depositado, le había entregado a Dios, se había perdido. Porque la vida en Cristo tiene ganancia todo el tiempo. La vida en Cristo es ganancia. No piense que usted entregarle su juventud, su vida a Cristo, no va a tener ningún valor, ningún sentido. Pablo no lo veía así. Pablo estaba seguro de que Dios sabe recompensar a los que le son fieles. Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dios, lo que usted le entrégueles todo a Dios. Sirva a Dios con limpia conciencia, con una fe no fingida. Y no se preocupe por lo material en esta tierra. Preocúpese por hacer tesoros en los cielos. Pablo estaba dispuesto y estaba persuadido de todo esto. Y vamos llegando casi al final de este texto, hermanos. Miren lo que dice el versículo 13 entonces. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Cuando dice allí forma, o sea, retén la forma, el término realmente en griego está refiriéndose a ejemplo, a pauta, a modelo.
Por eso en el capítulo 1, versículo 16 de su primera carta, él tiene también que hablarle a Timoteo sobre esto. Y entre esas cosas, mire lo que él le dice. Voy a leerlo, el capítulo 1 de la primera carta, versículo 16. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo, esa es la misma palabra en griego allí, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna, como modelo, como pauta. Y de manera que cuando ahora Pablo está diciendo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, habla entonces de que Timoteo debía de mantener la integridad de lo que se le había entregado. Hay personas que tú le enseñas la sana doctrina y a la hora de la verdad enseñan otra cosa y dicen que la han recibido y dicen que conocen la sana doctrina, pero cuando usted le dice, háblame de esa doctrina, de tal doctrina, te la dicen de otra forma. Hermanos, debemos de aprender a retener la forma de las sanas palabras. La enseñanza íntegra de la palabra de Dios, del Evangelio. Tenemos que retener lo que está aquí. No inventemos, no asumamos, aprendamos de Dios su palabra. Y a la hora de enseñarle a otro, que se puede evidenciar que nosotros realmente hemos retenido la forma de las sanas palabras. Timoteo tenía que, lo que había visto, lo que había oído de Pablo, tenía que mantenerlo. Como dice Pablo, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pablo no desliga la enseñanza de estos aspectos, de estas cualidades, de estas virtudes que deben de permear al creyente. La fe y el amor, que no vienen de otra fuente que no sea Cristo Jesús. Y ahora entonces, en sentido diferente, porque Pablo le había hablado de que Dios tenía guardado el depósito de él. Ahora dice a la inversa, guarda el buen depósito por el Espíritu que mora en nosotros. Uno es lo que Pablo le había encomendado, entregado a Dios, y otra es lo que se le había entregado a Timoteo. Las sanas palabras, el Evangelio. Timoteo tenía la misión de mantenerse fiel, predicando el Evangelio tal y como es. Le fue confiada esa palabra, le fue confiado todo esto y tenía que cumplir esa tarea fielmente. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes, dos nombres bonitos. Es trágico, hermanos, ser recordado solo por haber sentido vergüenza o cobardía. Estos dos hombres que se mencionan aquí no habían guardado el depósito de la verdad que les había sido confiado. Se avergonzaron, se fueron a otro camino, a otra vía. Por eso Pablo tiene que insistir, no te avergüences del Evangelio. Por eso Pablo tiene que decirle, guarda el buen depósito, porque hay otros que no lo guardaron, hay otros que se desviaron para hacer otras cosas. Y finalmente él va a hablar de un personaje que de una manera u otra servía de ejemplo, de estímulo a Timoteo y a nosotros hoy día. Voy a leerlo completo, versículos 16 al 18. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. ¿Qué mejor forma de Pablo terminar el capítulo 1
dando un ejemplo de todo lo que él le había dicho anteriormente, de alguien que no se había avergonzado del Evangelio, de alguien que no se había avergonzado de las cadenas del apóstol Pablo, de alguien que hizo y dio un ejemplo para nosotros también hoy día. Onesíforo, no fósforo, no, Onesíforo. Onesíforo significa uno que trae provecho, y fue alguien que dio honor a su nombre. Porque ustedes ven personas que tienen el nombre de bueno y son malos, no dan honor a su nombre. Onesíforo sí. Y vemos allí en el texto que este hombre hizo todo lo posible por ayudar al apóstol Pablo. Un digno ejemplo, modelo que Timoteo debía ver en contraste de Figelo y Hermógenes, que mencionó anteriormente. Onesíforo podía tener tres vías de actuación. Primero, podía evitar contacto con los cristianos, porque estaban en persecución. Ustedes saben cómo evitar cualquier situación. Segundo, él podía haberse encontrado con algunos creyentes en secreto. Dígame qué está pasando con Pablo, cómo podemos ayudarle para que no lo vean. Él tenía otras opciones. Él podía, no ligarse directamente con cristianos, porque ¿cómo yo voy a visitar a ese hombre en la cárcel? Me van a dejar preso a mí también. O cuidado si a mí me culpan de otra cosa. O cuidado, no tomó esa opción. Podía tomar cristianos en secreto. Hablemos aquí, una reunión privada. Pero el que sabe cuál fue la que él escogió, la más peligrosa. Ser expuesto abiertamente al peligro visitando a Pablo en la cárcel. ¿Y sabe cómo dice el texto? Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. No como algunos dicen, yo fui y no lo vi y me fui y me quedé con la bendición. Que Dios me bendiga. No se quede con la bendición de nadie. Si Dios lo mandó a servir a alguien, llegue hasta allá si es su voluntad. Eso de que fui y me devolví porque no, hermanos, en el caso de Onesíforo no se devolvió. Buscó a Pablo solícitamente, ¿y sabe qué? Por la gracia de Dios que le abrió esa puerta, lo halló. Qué bueno sería si aprendiéramos a vivir una vida así, en solicitud, diligentes en la obra, y más en el momento que Pablo lo necesitaba. Lo buscó y lo halló. Y por eso Pablo dice, yo no sé cómo pagarle a este hombre. Tenga el Señor, eso es como un clamor, una oración por él. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Algunos entienden que como se habla de la casa, posiblemente haya muerto cuando Pablo escribió esto. Esos son otros comentarios. Pero lo cierto es, él habla también de la casa de Onesíforo, otra vez en el capítulo 4, 19. Pero es interesante, hermanos, es interesante tener ejemplos como estos. Personas que estuvieron dispuestos a morir, a enfrentar el peligro para servir a alguien. Y saben que hay otro personaje como él, Epafrodito, que se enfermó en la cárcel sirviendo a Pablo y que estuvo a punto de morir porque se enfermó gravemente ese Pablo. Y aquí otro personaje, qué bueno, Epafrodito, Onesíforo, tremendo. Finalmente, hermanos, dice el texto, concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. No se sabe mucha información de Onesíforo, pero lo cierto es que esto poco que se dice de él es suficiente para reconocer que fue una persona que Dios usó grandemente para servir a los santos, para servir a los siervos de Dios. Porque ahora él está hablando
de la cárcel, que él lo procuró y lo halló. Pero en esa declaración, ¿cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor, lo deja a la imaginación. O sea que pudieran haber muchas cosas más en las que sirvió a Pablo, a los apóstoles, a los demás, algo que debemos de imitar nosotros hoy día. Que Dios nos permita ser fiel hasta la muerte y que no nos avergoncemos del Evangelio, que cumplamos aquello para lo cual Dios nos ha dejado en esta tierra.